Durante uno de mis viajes, mientras miraba por la ventana del tren, me dejé llevar por un sinfín de pensamientos con respecto a la condición de las multitudes a mi alrededor. Esa gente vivía descuidadamente en la más abierta y desvergonzada rebelión contra Dios, sin tener la más mínima noción sobre su bienestar eterno. Al tiempo que veía por la ventana, me pareció ver a todos, millones de personas a mi alrededor, que se entregaban a su bebida y sus placeres, sus bailes y su música, sus negocios y ansiedades, su política y sus problemas. Ignorantes, voluntariamente ignorantes en muchos casos y en otros, conociendo la verdad pero sin importarles. Mas todos, la totalidad de ellos eran arrastrados de una a otra parte en sus blasfemias y perversidades contra el trono de Dios. Mientras mi mente divagaba así, tuve una visión. Vi un océano oscuro y tempestuoso, sobre el cual colgaban pesadamente negras nubes. A través de ellas se veían de vez en cuando el relámpago de brillantes rayos seguido por el sonido de potentes truenos. Mientras los vientos gemían y las olas se levantaban y arrojaban espuma, encumbrándose y rompiéndose, solo para levantarse, arrojar espuma, encumbrarse y romperse otra vez. En ese océano, creí ver sumergidos a millones de infelices seres humanos gritando, vociferando, maldiciendo, luchando y ahogándose. Y mientras maldecían y gritaban, subían a la superficie chillando, y algunos de ellos se hundían para no volver a emerger otra vez. Y vi en medio de este negro y enfurecido océano que una roca majestuosa se alzaba muy por encima de las negras nubes que pendían sobre el mar. Y alrededor de la base de esta roca vi una vasta plataforma. Con agrado pude observar en esta plataforma cómo un número de los desdichados que se ahogaban, luchaban y trataban continuamente por salir del mar. Y vi a unos cuantos de aquellos que ya se hallaban a salvo sobre la plataforma, ayudando a las pobres criaturas que aún estaban en las iracundas aguas a ponerse a salvo. Viendo más de cerca, descubrí un número de aquellos que habían sido rescatados, trabajando laboriosamente y proyectando por medio de escaleras, cuerdas, botes y otros medios más efectivos, sacar a los que se hallaban en este mar. Y aquí y allá hubo algunos que incluso se lanzaron al agua, sin importar las consecuencias en su pasión por rescatar al moribundo. Difícilmente sé qué fue lo que más me agradó. Si la escena del esfuerzo que hacían los que estaban en el agua por escalar la roca y salvarse, o la devoción y autosacrificio de aquellos que se entregaron todo su ser a la tarea de salvar a los primeros. Al observar, noté que los ocupantes de la plataforma estaba formada por una mezcla de personas. Es decir, todas aquellas estaban divididas en diferentes tipos o clases que se ocupaban en diversos placeres y pasatiempos. Pero solo a unos pocos les preocupaba la tarea de rescatar a la gente del agua. Me sorprendió el hecho que, a pesar de que todos habían sido rescatados del océano en una u otra forma, casi todos ya lo habían olvidado. El recuerdo de esa oscuridad y peligro parecía ya no importarles. Y lo más sorprendente era la falta de compasión de estas personas hacia los infelices que agonizaban y se ahogaban frente a sus ojos. Muchos de los cuales eran sus propios esposos y esposas, hermanos y hermanas, y hasta sus propios hijos. Ahora bien, esta indiferencia no podía ser resultado de la ignorancia o falta de conocimiento, pues vivían a la vista de ellos e incluso hablaban de eso en ocasiones. Además, muchos asistían a conferencias y sermones en los que se describía la terrible situación en la que se hallaban estos desdichados. Antes mencioné que los ocupantes de esta plataforma se dedicaban a asuntos y pasatiempos diversos. Algunos, día y noche, se dedicaban al comercio y los negocios con el fin de lucrar, almacenando sus ahorros en cajas de seguridad y otras semejantes. Muchos pasaban el tiempo sembrando flores alrededor de la roca, otros pintando cuadros, tocando música o vistiéndose en diferentes estilos con el fin de ser admirados. Otros se ocupaban sobre todo en comer y beber, y a otros se les dio por discutir sobre aquellos que ya habían sido rescatados. Lo más asombroso fue que a los que él llamó, quienes oyeron su voz y sintieron que debían de obedecerlo, o al menos eso fue lo que dijeron, aquellos que confesaron amarlo y estar de acuerdo con la tarea que él había iniciado,
Quienes lo adoraban o profesaban hacerlo, estaban tan enfrascados en sus negocios y profesiones, sus ahorros y placeres, sus familias y amigos, sus doctrinas y argumentos religiosos y sus preparativos para dirigirse hacia tierra firme, que no escucharon el lamento que vino hasta ellos de ese ser maravilloso que había descendido él mismo hasta la mar. En todo caso, si lo oyeron, no le pusieron atención, no les importaba. Y la multitud llegó frente a ellos luchando, gritando y ahogándose en las tinieblas. Después vi lo más extraño de todo lo visto con anterioridad en esta visión. Vi que algunas personas sobre la plataforma, a quienes este ser maravilloso había llamado con el deseo que lo ayudaran en su difícil tarea de salvar a las moribundas criaturas, siempre estaban orando y clamándole para que viniese a ellos. Esta gente solía reunirse y subir sobre la roca tan alto como les era posible. Miraban hacia tierra firme, donde pensaban que estaba el gran ser, y clamaban: ¡ven a nosotros! ¡Ven! ¡Ayúdanos! Y mientras tanto, él había estado abajo, en su espíritu, en medio de las infelices criaturas que luchaban y se ahogaban en la iracunda profundidad, con sus brazos alrededor de ellos, tratando de sacarlos y mirando hacia lo alto, oh, tan anhelosamente pero tan en vano, hacia aquellos que estaban sobre la roca, implorándoles con su voz enronquecida de tanto llamarlos: vengan a mí, vengan y ayúdenme. Entonces lo comprendí todo. Era suficientemente claro. El mar era el océano de la vida, el mar de la existencia humana actual y real. Aquellos rayos eran los destellos penetrantes de la verdad que salía del trono de Jehová, y los truenos, el eco distante de la ira de Dios. Las multitudes de gente gritando, luchando y agonizando en el violento mar eran los miles y miles de infelices prostitutas y fabricantes de ellas, de borrachos y hacedores de borrachos, de ladrones, mentirosos, blasfemos y gente impía de toda clase, lengua y nación. ¡Oh, qué mar tan negro aquel! Y qué multitudes de ricos y pobres, ignorantes y letrados los que se hallaban allí. Todos eran muy diferentes en su estado y circunstancias externas, pero semejantes en una cosa: todos pecadores delante de Dios, todos atados y sostenidos por alguna iniquidad, fascinados por algún ídolo, esclavos de alguna diabólica lujuria y gobernados por el inmundo demonio del abismo insondable. ¿Todos semejantes en una cosa? No. Todos semejantes en dos cosas. No solo semejantes en su iniquidad, pero salvo que sean rescatados, semejantes en su hundimiento hacia abajo, 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 al mismo destino aterrador. La gigantesca roca de refugio representaba el Calvario, el lugar donde Jesús había muerto por ellos, y la gente sobre ella eran aquellos que habían sido rescatados. La forma en que estos usaban sus energías, dones y tiempo representaba las ocupaciones y pasatiempos de aquellos que profesaban estar salvados del pecado y del infierno, seguidores del Señor Jesucristo. El puñado de audaces que arriesgaban sus propias vidas por rescatar a los moribundos eran los verdaderos soldados de la cruz de Jesús. Aquel ser poderoso que los llamaba desde en medio de las iracundas aguas era el Hijo de Dios, el mismo ayer, hoy y siempre, el cual todavía lucha e intercede por salvar a las multitudes que agonizan a nuestro alrededor del destino aterrador de condenación, y cuya voz se puede oír con encima de la música, maquinaria y bullicio de la vida, llamando a los que han sido rescatados para que vayan y lo ayuden en su tarea de salvar al mundo. Mis amigos en Cristo, ustedes han sido rescatados de las aguas y están ahora sobre la roca. Él está en el oscuro mar llamándolos para que vayan en su ayuda. ¿Van ustedes a ir? Miren por sí mismos. El agitado mar de la vida, atestado de multitudes que agonizan, se hace presente en donde quiera que usted se encuentre.